Bueno, pues hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a ir de camino a hacer los dos waypoints, uno con el Maven, la aplicación Maven, y la otra con la aplicación de Litchi, una vez con el iOS y otra vez con el Android, y vamos a ver si funcionan en el Mavic Air 2. Así que vamos a montar en el coche, ir al punto que marcamos en el anterior vídeo, y después de la intro, que vamos a hacer hoy un poquito especial, vamos a hacer un timelapse con la GoPro en el coche. Vamos a desplazarnos hasta allí, así que dentro música. Bueno, amigas, amigos, ya hemos llegado al sitio que, como podéis estar observando, voy a dar un poquito una vuelta con la cámara. Delante mía está el león y allí está la fuente, no sé si se verá en la imagen. Nosotros lo tenemos aquí en el suelo. Y lo primero que vamos a hacer es, voy a grabar la pantalla del móvil. Y como veis, tengo abierta la aplicación de USpace. Vamos a cerrar para que se vea el nombre, Swiss USpace, que es la aplicación que nos hace falta para hacer vuelos en Suiza, ¿vale? A partir de hace un par de tiempo. Y lo que vamos a hacer es coger un cuadrado y vamos a coger pues lo que sería la zona en la que estoy yo. Vamos a acercar un poquito más para hacerlo más exacto, ¿vale? Yo no voy tan adelante, ¿vale? Eso tampoco va a ser así. Y aquí vamos a cogerlo así para que tengamos reservado el sistema y el tiempo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, sí, vamos a poner la altitud de 100 metros, que es la que hemos cogido ahora. Y vamos a coger una hora. Soy yo, ¿vale? El piloto. Siguiente. Bueno, al final vamos a seguir solamente con la pantalla del móvil. Vamos a ver lo que es la misión en sí. Y la verdad es que ha sido porque la imagen me quedaba como muy oscura y no merecía mucho la pena porque no se reconocía ninguna cosa. Deciros que en la pantalla del Maven, en la parte de abajo tenemos unos status. Uno es la conexión del mando, que va cambiando de color según va siendo la conexión. Y además se ve también en la posición en la que tenemos el mando. O sea, se ve cómo está de desincronizado o de sincronizado con el dron. Así que podemos cambiar la posición para que vaya mejor. Tenemos el status abajo también de los GPS que tenemos. Vais a observarlo abajo a la derecha. El estado de la batería y el estado de la batería del mando y el estado de la batería del teléfono móvil. Es importante tener esto siempre en control. También deciros que el radio de lo que sería la imagen
de la misión se puede cambiar. Una suscriptora me ha hecho un pequeño comentario en el vídeo anterior. La verdad es que yo también me di después cuenta esta tarde cuando estuve haciendo el vuelo, pero no lo cambié para ver cómo salía igualmente esta prueba. Es aconsejable poner el corner radius, ponerlo exactamente como te hace falta, si puede ser un mínimo de 10 metros, y te queda unos movimientos más finos, más ligeros, más suaves, más cinematográficos. En este punto también te diría que te suscribas al canal, le des un like y seguimos con el vídeo. Aquí pone, dentro de la línea visual, esta es la línea visual, vamos a volar allí y allí. Y el dron pesa menos. Y debemos poseer un seguro de responsabilidad civil y lo tenemos. Enviamos el vuelo y está aprobado. Lo malo de todo esto es que ahora está empezando a venir gente por todos lados y lo más seguro es que no pueda hacer el vuelo como yo quería. Ponemos normal, vamos a hacer esto. Pone que no está conectado, pero sí está conectado. Como vemos, ya empezamos con los problemitas. Vamos a quitar otra vez y encender otra vez. Si vamos a la aplicación de DJI, vamos a ver que está conectado el mando. No, tampoco pone que esté conectado. Pero como hacía falta ahora. Vale. Drone no connected para el mando a distancia. Ves que tienen aún la imagen vieja. Vamos a mirar cómo era el waypoint. Vale. Y me quiero fijar un momento en esto. No puedo editar. No puedo editar en el sitio. Editing. Para ver si está mirando al POI 1. Vale, está bien. Y seguimos desconectados. Vamos a esperar a ver si pasa a estas personas. Como veis, el mando está al 100% y el teléfono está al 67% y el dron está aún sin conectar. Lo vamos a conectar cuando deje de pasar la gente. Vamos a conectar el dron. Vamos un momento a DJI Fly. Vamos a conectar con el mando porque lo tengo desconectado por lo visto. Vale, hemos conectado ya el mando. Cerramos la aplicación, cogemos otra vez esto y ya pone que está ready. Lo que me interesaría saber ahora es cómo
Podemos vale. Y podemos cambiar el setting de la cámara. Vídeo. No podemos coger el HDR, ¿vale? Pero podemos coger el 24 fotogramas por segundo. También está bien. Después histogramas. Tiene like. La pregunta es si puedo cambiar los settings de la cámara. Otra cosa que podemos hacer es show post of interest. Vale. Muy bien. Pues ya estaríamos prácticamente preparados. Solamente hace falta que haya un momento oportuno para despegar el dron. $12 satélites, no está nada mal. Y bueno, en realidad vamos a intentar, vamos a cambiarlo porque hay bastante gente. Vale, y este también lo vamos a cambiar. Ya bueno. Sí, el problema es que pasa por encima de... Bueno, da igual. Imagino que no habrá ningún problema. Sí, ya quita la nuestra. Y vamos. Como ves, le hemos hecho, error de misión. Vale. Nuevamente error de misión. Vamos a salir. Vamos a volver a cargarla. Tienes que apagar el dron para que haga la misión, ¿vale? No va por él solo. Está subiendo a 40 metros. Al número 1. Y bueno, ya estamos en la misión. Como veis, tenéis que tener apagado el dron para que empiece a hacer la misión. Está rodeando el POI a unos 38 metros de altura. Yo puse 40, ¿vale?
Y como veis está rodeando el punto de interés, haciendo la misión más o menos que hemos cambiado hace un momento porque había personas en el lugar y he intentado pasar todo por encima del lago. Ahora va a hacer una ruta así, acercándose un poquito a lo que sería el León. Ahora va a girar al otro punto. Tengo que mirar si la altura es adecuada con los árboles. Sigue rodeando el León. Vale. Pues haremos la misma con Litchi. Por ahora está funcionando bastante bien. Está jugando justamente con la posición que le hemos dado. Ahora está bajando la altura a 25 metros. Vale, y después vamos a ir a lo que sería la fuente. Voy a ampliar para ver si choca o no. Ahora en teoría, como veis, sube a 100 metros. Y bueno, prácticamente es muy lejos lo estoy haciendo, ¿vale? Y bueno, ya prácticamente está acabando la misión. Ahora cambiará al próximo POI. Y ya viene de vuelta. Y bueno, prácticamente el dron ya está acabando la misión, como estáis viendo en la pantalla. Me ha parecido muy bueno. Ahora va a girar para... Las personas no se las ve muy bien. Y bueno, básicamente ya faltan creo que 2 puntos.
Está aquí delante el dron. La verdad es que hubo un momento allí cuando pasó por debajo de que me lo perdí de la vista. Y bueno, básicamente ya hemos acabado con el iPhone, con el mapping. Funciona muy bien. Me ha gustado, solamente que los parámetros los hubiera dejado a 2 metros y hubiéramos tenido una mejor imagen de lo que sería. Alert. Mission stopped. Y ahora vamos a aterrizar directamente. Muy bien, y ahora vamos con la otra aplicación. Así que lo que vamos a hacer es dejar el dron aquí, tenemos batería suficiente. Vamos a parar la grabación del gen. Bueno, antes de seguir, vamos a mirar cómo ha sido esta grabación, pero ahora sí, con un poquito de música para ver cómo acompaña este waypoint con una música, a ver cómo nos queda.
en teoría, vendría la parte con el Litchi. La desgracia ha sido que cuando he conectado el Android y he querido ejecutar la visión, la aplicación nos ha comentado, nos ha puesto una pequeña alerta en la que ponía que Litchi no soporta de momento los waypoints en el Mavic Mini ni tampoco en el Mavic Air 2. Así que no he podido traer la prueba como os prometí en el vídeo anterior, pero os digo que cuando esté disponible lo vamos a probar. Deciros también que vamos a probar también la aplicación de Litchi con este Mavic Lash para ver cómo es el Follow Me con el teléfono móvil, ¿vale? Que puedas seguir a otro teléfono móvil que se haga login con la cuenta. También lo vamos a traer en un próximo vídeo, por eso suscríbete, da un like y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. Chao.